Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a empezar primero con la clase de estadística, cosa que no se deben de olvidar de completar, siempre es la semana en la que corresponde. En este caso estamos con la semana correspondiente al 24 al 28 de mayo, sus nombres y apellidos. El tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy son gráficos circulares y la construcción de un gráfico circular. Como siempre empezamos con las actividades de análisis y dice acá en la escuela número 32, don Carlos Antonio López de San Estanislao, se realizó una encuesta en donde se presentó a un grupo de 30 estudiantes del primer curso qué tipo de deportes practican. Del grupo mencionado, 24 practican un tipo de deporte, el resto no. El resultado obtenido se representa en el siguiente gráfico. El de color azul vemos que está representando a los que practican fútbol. El de color naranja, que representa el 10%, está representando a los que practican básquetbol. El de color gris son los que practican vóley y los de color amarillo no practican ningún tipo de deportes. Entonces dice, nos hace varias preguntas. Dice la primera pregunta, ¿cuántos son los alumnos que practican deportes? Entonces, en primer lugar, nosotros solamente sabemos que 24 practican un tipo de deporte. Entonces, si son en total 30 personas, 24 son los que practican deporte y 6 serían los que no practican ningún tipo de deportes. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuántos son los estudiantes que practican deporte? Entonces, los estudiantes son 24. Ahora, ¿qué porcentaje representa? Dice la siguiente pregunta. Entonces, para saber el porcentaje que representa, debo sumar. Tengo 40, que es el de fútbol, 30, que es el de vóley, ya tengo 70, más 10, que serían 80. Entonces, representa el 80%. ¿Sí? Todos estos datos estamos sacando del enunciado de nuestro problema y de nuestro gráfico en donde ya podemos visualizar que se calculó el porcentaje. Ahora, en la pregunta B dice, ¿cuántos son los estudiantes que no practican deporte? Entonces, que no practican, si son 24, los que practican sería 6 estudiantes. Dice después, ¿qué porcentaje representan? Si acá es el 80% los que practican, entonces sería el 20%, ¿sí? Porque acuérdense que el total es de 100%. Después dice, ¿cuántos grados mide la circunferencia completa? Entonces, si nosotros analizamos nuestra circunferencia completa y si recordamos cosa que estamos desarrollando ahora en matemática, nosotros vimos que acá es 0 grados, acá es 90 grados, acá es 180 grados, acá es 270 grados y acá es 360 grados. Entonces dice, ¿cuántos grados mide la circunferencia completa? Entonces la respuesta sería, mide 360 grados. Ese tema nosotros lo estamos analizando en matemática, en la parte donde estamos visualizando lo que son las funciones trigonométricas. Ahora, en el punto 2 dice, al mismo grupo de estudiantes de la situación anterior se les consultó cuál es su asignatura favorita, obteniendo los siguientes resultados. 3 estudiantes optaron por estadística, 12 educación física, 9 sociología y el resto ninguna asignatura. Ahora representamos los datos en una tabla de frecuencia y trabajamos por los sectores angulares. Entonces, todos esos datos voy a representar en esta tabla que estamos visualizando acá. Entonces, estadística eran 3 estudiantes. Educación física, 12 estudiantes. Sociología, 9 estudiantes. Y ninguna asignatura, 6, que representa el
total de alumnos, que es de 30 alumnos. Ahora, para poder representarlo gráficamente, yo necesito calcular el valor en grados. Para poder calcular el valor en grados, lo que se hace es 360 se divide por el total de alumnos, que en este caso es 30, y se multiplica por el valor de nuestra frecuencia, que en este caso sería 3. Para el siguiente valor, entonces, para obtener este 144 sería, voy a marcarles esta es la fórmula que vamos a utilizar, que está en forma generalizada. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo, va a ser 360 dividido 30, que es el total, ¿sí? 360 es nuestra circunferencia, dividido el total, que es 30, y eso multiplicado por 12, y como resultado nos va a dar 144 grados. Para el 108 va a ser 360 dividido el total de datos, que en este caso es 30, y eso multiplicado por 9, y nos da como resultado 108 grados. Y así sucesivamente vamos realizando para cada una de ellas. Entonces acá sería 360 dividido 30. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Nuestra n, ¿sí? Este valor siempre va a estar cambiando porque va a depender del total de datos que tenemos. En este caso es 30, por eso es 360 sobre 30. Y luego multiplicamos por la frecuencia, que en este caso es 6. Entonces, por 6, y eso nos da como resultado 72 grados. Si nosotros sumamos todos estos ángulos que tenemos acá, nos tiene que dar 360 grados. ¿No se acuerdan que nuestra circunferencia, habíamos visto anteriormente que la circunferencia tiene 360 grados? Entonces, cuando nosotros sumamos, nos tiene que dar como resultado 360 grados. Ahora, ¿cómo lo dibujamos? ¿Cómo hacemos eso en nuestro cuaderno? En primer lugar, necesitamos usar el compás, ¿sí? Con el compás hacemos nosotros nuestra circunferencia, que es la que estamos visualizando acá, y luego marcamos un valor en forma recta que se una con la circunferencia. Y a partir de ahí vamos colocando el transportador y vamos midiendo. El transportador que nosotros solemos usar, el semicírculo que ustedes conocen, generalmente solamente tiene hasta 180 grados. Entonces, para poder graficar cada uno de los grados que ustedes están teniendo acá, que es el primero de 36 grados, entonces a partir de esa línea que trazaron, a partir del centro hasta la circunferencia, entonces ahí deben de medir 36 grados, que en el gráfico que estamos teniendo estaría más o menos por acá. Para continuar con el siguiente valor, para que les resulte a ustedes mucho más fácil, lo que pueden hacer es a ese 36 grados le suman el siguiente valor, que en este caso sería 144. Entonces sería 36 más 144 y entonces ahí van a obtener el siguiente valor. O en todo caso es agarrar el transportador y mudar en esta posición y ahí volver a medir el 144 grados. Entonces eso indistintamente voy a tratar de grabarle otro video más adelante donde les voy mostrando el paso a paso de cómo van a realizar el gráfico. Porque acá, si ustedes visualizan, va representando también esos valores, ¿sí? Entonces se va moviendo. Se dan cuenta que acá el transportador, por ejemplo, cambió de posición. ¿Por qué? Porque acá yo voy a estar marcando otro ángulo. Entonces, cada vez que vamos a colocar los ángulos, nosotros tenemos que cambiar de posición. Este fue nuestro inicial, nuestro valor inicial. Entonces colocamos el 36 grados y así vamos moviendo hasta obtener todos los valores que necesitamos en nuestro gráfico. Entonces dice, una vez culminada la representación gráfica quedaría de la siguiente forma. Entonces acá tengo, esto está representado en porcentaje, ¿sí? Nosotros teníamos los valores en grados. Ahora, ¿cómo convertimos esto en porcentaje? Atiendan acá. Para convertir esto en porcentaje, lo que se hace es usar la regla de 3 simple. En este caso, 30, que viene a ser nuestro total de datos, va a representar el 100%, ¿sí? Uno de los datos dice que es 12. Entonces, 12 va a representar el valor de nuestra incógnita al que le llamamos I.
X. Entonces lo que hacemos es multiplicar en cruz los valores conocidos. 12 por 100, ¿sí? Que es lo que estamos visualizando acá en la pantalla. Y eso dividimos por 30 y nos da 40%, que es esto que estamos visualizando acá. Para cada uno lo tienen que calcular. También lo que pueden hacer es que si les resulta difícil hacer esto que estamos visualizando acá, es hacer uso de la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. No se olviden que cuando nosotros tenemos una tabla de frecuencia, luego tenemos lo que se conoce como la frecuencia relativa. ¿Qué era la frecuencia relativa? Es la frecuencia dividido el total. En el primero sería 3 sobre 30, ¿sí? Colocan su resultado y ese resultado, esa frecuencia relativa, multiplican por 100 y van a obtener la frecuencia porcentual, que es lo mismo que estamos teniendo en el ejercicio que tenemos abajo, con la diferencia de que acá lo que hace es hacer uso de la regla de 3 simple. Entonces ya va a depender de ustedes cuál les resulta mucho más fácil, si calcular la frecuencia relativa y luego la porcentual, o hacerlo por regla de 3 simple en forma independiente cada una de ellas. Entonces de ustedes va a depender cómo lo quieren calcular. Bueno, vamos a nuestro resumen. Gráfico circular, dice. A este tipo de gráfico también se lo conoce como gráfico de sector o de torta. Entonces, si ustedes ven estos nombres en algún libro, en alguna revista, entonces ustedes tienen que saber que se está refiriendo a lo que se conoce como gráfico circular. Se utiliza, dice, para representar variables de una sola magnitud. Asimismo, es muy útil para presentar porcentaje. Para dibujarlo se calculan primero las frecuencias relativas, ¿sí? Que es lo que yo le estaba diciendo, y porcentuales que corresponden a cada dato. Y como que representan el 100%, tienen un ángulo central de 360 grados. Por regla de 3 se halla el ángulo correspondiente o simplemente se multiplica la frecuencia relativa por 360. Acá les muestra otra forma de hacer. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestra tabla de frecuencia, calculamos nuestra frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa multiplicamos por 100, vamos a tener la frecuencia porcentual. Y esa frecuencia porcentual multiplicamos, dice, por 360 y vamos a obtener la frecuencia, o sea, el ángulo con el que tenemos que estar representando. Luego dice, las gráficas circulares son utilizadas con frecuencia en los diferentes medios de comunicación para representar una variedad de datos de interés general. Por este motivo es importante que no solo aprendas a leerlas y a entenderlas, sino a construirla con información que necesites para representar en diferentes áreas. Entonces es muy importante que ustedes sepan construir. Y acá nos muestra así como yo les estuve indicando. Entonces la siguiente tabla es una distribución de frecuencia de datos agrupados. Tenemos ya nuestro intervalo. Acuérdense que cuando tenemos intervalos generalmente utilizamos lo que es marca de clase. En este caso vemos que está utilizando el mismo intervalo, así es que no hace falta que representen sus marcas de clase. Entonces, ¿qué se hizo? Tenemos nuestra frecuencia. Al sumar estos valores obtenemos que nuestra frecuencia es 30. Entonces obtenemos la frecuencia relativa. Para eso lo que hacemos es dividir la frecuencia dividido el total, o sea que sería 10 dividido 30, que es 0,33, acá sería 8 dividido 30 y así sucesivamente, 8 dividido 30, 3 dividido 30, 1 dividido 30, ¿sí? De ahí salieron todos estos números que estamos teniendo acá. ¿Qué hicimos después? Esos valores multiplicamos por 100 y obtuvimos la frecuencia relativa. Y eso nos dice que debemos de multiplicar por 360, o sea que 33. En este caso sería 0,33, un momentito, por 360. Sería en este caso la multiplicación de la frecuencia. En este caso acá nos muestra otra forma, acuérdense de esto. Si yo multiplico 33, como indicaba en la teoría que estuvimos viendo, por 360, nos sale un valor muy grande.
acá para obtener este valor que estoy teniendo acá, lo que hago es multiplicar mi frecuencia relativa. O sea que sería 0,33 por 360 y ahí nos va a dar un valor aproximado. En este caso a mí me dio 118,8. No sé por qué redondearon a 120, pero seguramente es cuestión de redondeo nada más acá. Entonces para el siguiente sería 0,27 por 360 y sale 97 grados, ¿sí? Entonces hay una diferencia en valores. Lo que sí tienen que atender que cuando van a calcular el ángulo, este valor, lo que hacen es multiplicar su frecuencia relativa por 360 grados, ¿sí? Acuérdense, es 360 dividido n por f. Este es para nosotros este valor dividido esto, ¿sí? Entonces acá si ustedes se pueden visualizar, es la frecuencia relativa a lo que estamos teniendo acá. Y eso multiplican por 360 y van a tener el valor del ángulo. Eso lo deben de calcular para cada uno de los valores porque solamente de esa forma van a poder representar estos valores que están visualizando acá. Entonces tenemos 33 grados, que es uno de los intervalos que estamos teniendo, que en este caso es el primer intervalo, ¿sí? Pero el ángulo que estamos teniendo nosotros acá es de 120 grados. Entonces, agarrar el transportador, a mí generalmente me gusta más acá hacer una línea completamente recta y a partir de ahí avanzar. En este caso veo que no coloca en forma perpendicular con el cuaderno el valor, entonces por esa razón tiene esa diferencia. Pues eso ya va a depender de ustedes, si ustedes lo entienden de esta forma, entonces lo pueden expresar de esa forma. Entonces van representando, van moviendo su transportador y midiendo cada uno de los ángulos que estamos teniendo acá. En total tiene que ser 360 grados el valor. Bueno, vamos ya. Acá ya empiezan las situaciones problemáticas, las actividades que ustedes van a tener que copiar, ¿sí? Actividades de evaluación. En este caso figura número 4, pues este es el número 1, ¿sí? Dice, lee atentamente los planteamientos y resuélvelo. Se realiza una encuesta a 800 personas. Acá tenemos ya un dato sobre preferencias de sabores de helado que se muestra la distribución de hombres, mujeres y niños y sus preferencias. Entonces, tenemos estos valores, esto en el año pasado, si ustedes se recuerdan, el año pasado lo habíamos analizado. Entonces dicen, tenemos chocolates para los niños, vainilla, fresa y otros sabores. Entonces esto está con relación a los niños. Y dice que el 40% representa a las mujeres, el 30% representa a los niños y el otro 30% representa a las mujeres también. Entonces, en primer lugar tienen que saber cuántos niños son, cuántas mujeres son y cuántos hombres son. Lo único que nosotros sabemos es que en total son 800 personas. Entonces, 800 personas representa el 100%. ¿Sí? Voy a calcular cuántos son hombres, entonces 40% representa la cantidad de hombres. ¿Por qué estoy haciendo de esa forma? Porque yo sé que los niños y las mujeres son iguales, entonces el resultado que me da voy a dividir por 2 y ya obtengo la cantidad de niños y de niñas. Entonces sería X va a ser igual a 40% por 800 personas dividido 100. Entonces, 100%, porcentaje con porcentaje va, tacho los dos ceros, porque esto es dividido 100, y multiplico 8 por 4, que es 320 personas. Entonces, 320 son hombres, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es restar ese 320 a 800. 800 menos 320 me da lo que son las mujeres y los niños, y eso divido por 2, porque yo sé que los dos son 30%, entonces me está indicando
que 240 son mujeres y 240 son niños, ¿sí? Ya tengo mis datos acá. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque acá me dice, ¿cuántos niños mostraron preferencias por el helado de chocolate? Yo solamente sé el porcentaje, ¿sí? Yo necesito saber cuántos niños. Entonces, el helado de chocolate dice que representa el 30%. Entonces, ahora voy a seguir analizando porque debo de responder a todas estas preguntas. 240 son niños. Eso representa el 100% porque es 100% de mis niños. Y 30% dice que consumen chocolate. Entonces representa X. X va a ser igual entonces a 240 por 30. Acuérdense que esto se multiplica en cruz dividido 100. Tacho este 0 con este y este otro que queda con este y me queda 24 por 3. Entonces ahí voy a saber a cuántos les gusta el chocolate. Entonces tengo 24 por 3 y eso nos da 72 niños. Entonces acá estos chocolates vendrían a ser 72 niños. Y este también es 72 porque también es 30%, ¿sí? Entonces necesito saber ahora una de estas dos, de la fresa o de la vainilla, porque yo necesito saber el total. Entonces también voy a calcular, entonces voy a poner acá 240, equivale al 100%, que es el total de mis niños, y 25% sería lo que quiero saber ahora, que es lo que consumen los chocolates de fresa. Entonces, X va a ser igual a 25 por 240 dividido 100. Colocamos eso en la calculadora, sería 25 por 240 y eso dividido 100. Y me da 60. 60 niños, a 60 niños les gusta el helado de fresa. Entonces, esto será 60 niños. Entonces, voy a sumar todos los valores porque en total me tiene que dar 240 porque quiero saber cuántos les gusta vainilla. Va a ser 72 más 72 más 60 me da 204 y eso le resto a 240 y me da que son 36 los niños que le gusta la vainilla, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo todos estos datos, ahora puedo empezar a responder a las preguntas que me hace el problema. Y dice acá, ¿cuántos niños mostraron preferencia por el chocolate? Entonces, mostraron preferencias por el chocolate 72 niños, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora después dice, ¿qué porcentaje del total de personas representan los niños que prefieren el helado de fresa? ¿Qué porcentaje del total de personas? Nos dicen, ¿cuántas personas nosotros tenemos? Tenemos 800 personas, entonces me falta todavía hacer un cálculo más. ¿Y cuál es el porcentaje que representa las personas que les gusta el helado de fresa? Dice, atiendan. Entonces yo tengo que volver otra vez a hacer otro cálculo auxiliar que va a ser en base al total de personas que es 800, que representa para mí el 100%. Y yo tengo que 72, el helado de fresa le gusta a 60 niños. Entonces 60 tengo que colocar debajo de 800. Voy a borrar esto que me equivoqué. Porque estamos hablando de personas, entonces tiene que ir debajo de personas. Y nuestra incógnita viene a ser el porcentaje. Entonces acá, X%. Entonces X va a ser igual a 60 por 100, porque multiplicamos en cruz, dividido 800. Entonces divido, tacho los ceros, y tengo 60 dividido 8. Sacamos la calculadora y calculamos 60 dividido 8. Y nos sale 7,5%. Entonces, X es igual a 7,5%. ¿Sí? Que redondeado podemos redondear en 8, pero podemos colocar también ese porcentaje. Entonces, ¿qué porcentaje del total de personas presentan
de personas representan los niños que prefieren el helado de fresa, entonces representa el 7,5% del total de personas que fueron encuestadas. Si se excluye el rubro otros, dice, ¿qué porcentaje de los niños no prefieren el helado de fresa? Si es que yo saco, si yo saco el total de otros, si es que yo saco esto, me quiere saber qué porcentaje de niños no prefieren el helado de fresa. Entonces, si yo saco la palabra otros, que serían 72 niños, vamos a leer otra vez. Si se excluye el rubro otros, ¿qué porcentaje de los niños no prefieren el helado de fresa? Entonces, atiendan, los que no prefieren el helado de fresa son las de chocolate y la de vainilla. Sería 72 más 36, ¿sí? Entonces, si yo sumo 72 más 36, tengo en total acá 6 más 2, que es 8, y 7 más 3, que es 108. Entonces, 108 serían los chicos que no prefieren ni las fresas, o sea, que no prefieren los helados de fresa. Y nuestro total de niños es de 240. Pero a nosotros nos dice que vamos a excluir se excluye el rubro otros. Entonces sería, vamos a restar esa cantidad, que es la de otros. Entonces nuestra cantidad de niños se va a reducir. Entonces sería 240 menos 72, que son los niños que representan a los que consumen otro, nos da 168, o sea que vamos a estar analizando en base al 68% nomás, al 168 nomás la cantidad de niños. Entonces sería 168, va a ser para nosotros el 100%, y 108 es el porcentaje que queremos nosotros saber. Entonces X va a ser igual a 108 por 100 dividido 168. Entonces, ese cálculo debemos de realizarlo para poder responder a esa pregunta. Entonces, X va a ser igual a 108 por 100, y eso dividimos por 168. Y nos da como resultado 64,2, que redondeado sería 64%. Entonces, ¿qué porcentaje de los niños no prefieren el helado de fresa? Entonces, 64% de los niños no prefieren el helado de fresa, ¿sí? Bueno, va a depender también de cómo ustedes lo estén considerando. Yo lo consideré de esta forma, entonces por esa razón nos dio este valor. Ahora, si ustedes lo interpretan que tiene que hacer en base al total de niños, bueno, por supuesto que está bien también el planteamiento de la forma en la que ustedes lo hacen. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. En el punto 2 dice, represento los datos de la tabla en un gráfico circular. Entonces, primero tienen que completar esta tabla. Para eso tienen que calcular su frecuencia relativa, su frecuencia porcentual y su ángulo. Entonces, voy a ayudarle con el primero. Sería 50 sobre 100. En el otro 15 sobre 100 y todo lo demás. Entonces, al dividir 50 sobre 100, 50 dividido 100, nos da como resultado 0,5. Ese 0,5, no se olviden que hay que multiplicar por 100 para calcular la frecuencia relativa. Entonces eso por 100 y les da 50%. Y ese 0,5 también tienen que multiplicar por 360 para calcular el ángulo. Y eso nos da 180 grados. ¿Sí? Entonces en el siguiente va a ser 15 sobre 100. En el siguiente va a ser 35 sobre 100. Entonces va a quedar a cargo de ustedes que hagan todos los cálculos y que luego lo representen gráficamente esto, ¿sí? Entonces tienen que hacer uso de su transportador. Ahora, en el siguiente ejercicio les pide la marca de clase.
¿Cómo se hallaba la marca de clase? Se suman los dos valores, que es 65 más 70, y el resultado se divide por 2. Entonces sería 65 más 70, le dan es igual, dividido 2, y les da como resultado 67,5. Luego nos pide la frecuencia relativa, que sería 1 dividido 30. Entonces 1 dividido 30 nos da como resultado 0,03. Y eso, la frecuencia porcentual multiplicado por 100. Y da como resultado 0,03 por 100. Y da como resultado 3. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, les pide, dice, representa los datos en la siguiente tabla de un gráfico circular. Y no se olviden que para poder graficar el gráfico circular, ustedes necesitan, aparte de necesitan el ángulo. Entonces, a esto le falta que le agreguen ángulo. Entonces, ¿qué van a hacer? Ese 0,03 lo van a multiplicar por 360 y ahí van a obtener el ángulo, que en este caso sale 10,8, redondeado sería 11 grados, ¿sí? Entonces, para cada uno van a estar realizando esto y completar esta parte de la tabla que falta, porque sin esta parte ustedes no pueden representarlo gráficamente porque necesitan saber el ángulo, porque el ángulo es lo que les va a ir indicando la abertura para cada caso de los ejercicios. Bueno, espero que lo hayan entendido. Veo que solamente un compañero pudo unirse, entonces ahora estoy deteniendo la grabación porque